¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Privilegio es una palabra que cuando se descifra quiere decir privado de la ley, por encima de la ley. Si hay un lugar donde existe privilegio en México es en el ámbito impositivo. Hay quien está por debajo de la ley, sometido por la ley y tiene que pagar sus impuestos, no importa cómo le haga. Impuestos que paga cuando compra un producto y se le cobra el valor agregado, o impuestos sobre la renta o retenciones. Pero hay otros que por explicaciones que no son evidentes pueden simplemente ir por la vida eludiendo los impuestos, o incluso, mejor que eso, se les perdonan las deudas, se les cancelan las deudas. ¿Cómo es el mapa del privilegio fiscal en nuestro país? Fundar hizo recientemente un formidable estudio, bien fundado, a partir de una estupenda base de datos justamente sobre aquellas personas morales y físicas que han tenido el privilegio de que se les perdonen o se les cancelen las deudas que tienen con el sistema tributario mexicano, con el SAT. Hoy dedicamos el programa a hablar del privilegio fiscal, a partir de esta base de datos, de su análisis, de sus patrones, de sus resultados. Es apenas el principio de la transparencia en materia fiscal. No se pierda la conversación, le va a dejar más de una reflexión andando. Comenzamos. Abrimos la conversación prometida sobre los privilegios fiscales con quienes han observado de cerca este fenómeno, lo conocen y tienen propuestas. Les pido, como esta edición en Espiral, que se presenten. Aide, comenzamos con usted. Hola Ricardo, muchas gracias. Yo soy Aide Pérez, directora ejecutiva de Fundar. Fundar fue el que hizo este estudio sobre privilegios fiscales, que hace algunas semanas hizo bastante ruido, porque es el primero que hay en su género. Así es, presentamos hace un par de semanas privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos. Ahora daremos más detalles de lo que encontramos, pero para decirlo en una nuez, una fuerte hipótesis documentada acerca de que existen privilegios fiscales y sobre todo que son concentrados en quienes más tienen. Sí, la pregunta es: ¿a quién perdona sus impuestos Hacienda? ¿No? ¿A quién sí y a quién no? ¿Y por qué? Ojalá y nos ayude a saber cuáles son las reglas, porque le encantaría a uno ser ese privilegiado, sobre todo cuando no lo es. Joel Salas, me da muchísimo gusto tenerle aquí en Espiral. ¿Qué tal, Ricardo? El gusto es mío. Joel Salas Suárez, comisionado del INAI, y no puedo dejar de mostrar mi agradecimiento por permitirme compartir esta mesa de diálogo con dos mujeres mexicanas brillantes. Bueno, el INAI ha estado preocupado justamente por abrir la caja negra de las finanzas públicas y sobre todo de los ingresos públicos. Desde esa perspectiva acaban de tener ahora una discusión sobre la política social y su transparencia. Este es otro tema que le falta transparencia, le falta mucha transparencia. Yo diría solo preocupado, ocupado también. Hemos emitido una serie de resoluciones en donde obligamos al SAT a abrir información fundamental para, pensando en Baudelaire, combatir una de nuestras grandes flores del mal. Si no tenemos certeza cuánto y a quién le recaba los impuestos el Estado mexicano, pues va a ser muy difícil poder evaluar en términos generales si las políticas que ha implementado en los últimos años son las más adecuadas o no. Hay que decirlo, si yo tengo desconfianza sobre la equidad a la hora de cobrar impuestos, ¿por qué voy a pagar impuestos? O sea, pues si sé que a ti te pueden descontar o devolver tus impuestos y a mí no, en efecto se genera una incertidumbre que lo que hace es devorar realmente cualquier oportunidad de que las arcas públicas tengan suficiente ingreso. Tengo a Edna Jaime de nuevo sentada, ahora en una silla distinta, pero cada que hay temas de este tipo está con nosotros. Edna, me da muchísimo gusto. Muchas gracias, Ricardo. Edna Jaime, directora de México Evalúa, politóloga, ya con muchos años trabajando en centros de análisis desde sociedad civil. Ahora dirijo México Evalúa
Y en México Evalúa hacemos análisis y evaluación de políticas públicas. Tenemos un programa en materia de presupuesto y rendición de cuentas y nos interesa muchísimo la transparencia, no solo en el gasto, también en los ingresos públicos. A ver, déjame ponerlo en estos términos. Uno supondría que la transparencia ayuda a perseguir a los corruptos, a quienes tuercen la ley, en fin, a que se cumplan las leyes, a acabar con la impunidad. Y a veces yo tengo la sensación de que se agarra a la transparencia como si fuera un rifle o una AK-47 para acabar con... Y en realidad uno pierde de vista que la transparencia es un instrumento mucho más amable que eso. Es un instrumento que construye confianza. Pensaba, ahora que estás a Baudelaire, déjame irme para atrás con Shakespeare, que decía en Sueño de una noche de verano que la confianza es algo que se construye a milímetros y se destruye a kilómetros. Cuando uno no construye confianza sobre el sistema impositivo, se destruye toda posibilidad de que la gente pague impuestos. Y eso quiere decir inanición para el Estado. Sí. De ahí la importancia de un texto como el de ustedes, que por cierto alimenta la desconfianza. Sí, creo que lo dijiste muy claro. Estamos hablando en el centro, por una parte, de equidad tributaria. En un país como el nuestro, en donde estamos en un contexto de crisis financiera, por la caída de los precios del petróleo, en donde aumenta cada vez más la deuda pública, en donde se han anunciado recortes que son preocupantes a materias como salud, como educación, más que nunca necesitamos tener absoluta certeza de que el Estado está haciendo todo lo posible para cobrar lo que es justo y que además lo está cobrando con los mismos criterios y aplicando el mismo rigor para todas y todos. A ver, déjame sembrar una idea que sí me gustaría redondear antes de que pasemos a otro asunto. En Arabia Saudita, los ciudadanos, las ciudadanas no pagan impuestos, porque todo el gobierno opera con la derrama de recursos que le deja al gobierno el petróleo. Si un día se acabaran los pozos petroleros de Arabia Saudita, tendría que cobrar impuestos, entonces tendría que cambiar su lógica impositiva. ¿Qué tan lejos ha estado México de este cáncer negro, como le llamaba Muñoz Ledo en algún momento? El que hayamos vivido de los recursos petroleros permitió esta opacidad. Yo creo que la bonanza petrolera, sin duda, permitía que este no fuera un tema central de la agenda pública y que no cuestionáramos y que no profundizáramos y que no exigiéramos transparencia y rendición de cuentas para realmente analizar la política tributaria del país. Sin embargo, ante la austeridad, ante la crisis, se vuelve más relevante que nunca y hay que darlo. Y justamente es por eso que nosotros identificamos un problema público, que es justamente que no tenemos certeza acerca del trabajo de la autoridad tributaria para dejar de cobrar o perdonar impuestos, que nos parece que tiene que darse un debate informado. Y aquí es muy importante decir que no estamos per se diciendo que ni las cancelaciones o las condonaciones, que ahora podemos hablar que son, no estamos diciendo que sean ilegales. En muchos países del mundo existe esta figura y son legítimas, digamos, tienen un fin. Lo que no sabemos es si se están aplicando de manera correcta y cuáles son los resultados. O sea, es decir, si están realmente contribuyendo a que el Estado sea más eficiente justamente en el cobro de estos impuestos. O el sabemos mal quién paga impuestos, quién no, a quién le dan deducciones, a quién se le devuelve el dinero. Sí, ya ni siquiera hablo de personas morales o físicas, en agregados lo tenemos muy mal. El SAT no ha sido bueno comunicando porque no le gusta comunicar. Hacienda no ha sido buena comunicando porque no le gusta comunicar. El Congreso, la Cámara de Diputados, no es un instrumento que sirva para que rindan cuentas. Te pregunto, ante esta como reforma de transparencia, de rendición de cuentas, donde el INAI, antes el IFAI, ocupa un lugar central como agencia del Estado para lograr esa transparencia, ¿sientes que empieza a cambiar las cosas, que hay un diálogo distinto con estas autoridades, o más bien sigue habiendo resistencia? Sin duda hay un cambio, yo diría que un cambio positivo.
tanto en términos normativos, porque la ley se ha modificado y ha habido también las reformas necesarias al Código Fiscal para que esta información se pueda transparentar. Pero regresemos al punto de la confianza, que creo que ahí está el tema de fondo en esta discusión. En un momento coincido con Aide en que cuando tienes restricciones presupuestarias y no tienes los mecanismos para aceitar la maquinaria genérica del sistema, todo mundo voltea a ver si los recursos que se están gastando de la mejor forma para dar los resultados que se esperan. Y 20 años después de tener políticas sociales de corte asistencialista, por marcarlas de una forma rápida, pues nos damos cuenta que la pobreza, por ejemplo, no se ha reducido. Ahora que vienen estos recortes fundamentales al sector salud, al sector educación, pues evidentemente tenemos que saber si el Estado va a tener los suficientes recursos para poder mitigar los problemas que siguen siendo reales, y lo que está de fondo es la pérdida de credibilidad en el desempeño de la democracia. Entonces, tienes un autor famoso a nivel internacional como Piketty, en donde te dice que finalmente México no pudo ser analizado porque no está disponible la base de datos. La desigualdad mexicana no se puede analizar igual que la de otros países. Ni la riqueza ni la desigualdad. Y por lo tanto, regresando a la premisa inicial, y que creo que es maravilloso el título, pues justamente uno de los grandes malestares en el país es que lejos de vivir en un estado de derecho, vivimos en un estado de privilegios. Ante las restricciones presupuestarias, si tenemos certeza de que cada quien está pagando lo que tiene que pagar, pues la carga hacia el Estado en términos de protesta va a ser menor. De ahí la importancia de poder conocer esta información para ver si el Estado, con E mayúscula, efectivamente está haciendo la función de redistribución de la riqueza que en principio tiene que tener. Sin demeritar lo que organizaciones como Fundar, como México Evalúa, están haciendo hoy en día, tendríamos que reconocer que esa información no es pública porque desde la sociedad no la pedimos durante mucho tiempo, porque no exigimos, porque nos tuvo sin cuidado, porque incluso quienes debieron de haberla pedido les convenía mejor en lo oscurito arreglar sus problemas que volver una pecera transparente lo que estaba pasando con la alcancía del Tesoro. Creo que en materia de ingresos, la Secretaría de Hacienda tiene un monopolio completo. No hay quien lo rete. El Congreso no tiene las capacidades para poder ser un contrapeso que pueda revisar lo que presenta Hacienda. ¿No tienes capacidades técnicas o políticas o el interés? Las dos cosas. Interés, capacidades técnicas y capacidades políticas. Y creo que estábamos inmersos en una pereza. Como hacíamos que pagábamos y hacían como que nos cobraban impuestos. Una simulación. Entonces, pues realmente no había un interés por la rendición de cuentas. O sea, sí creo que rentas extraordinarias del petróleo generaron que nuestro círculo de rendición de cuentas no funcionara bien. Ahora, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué Fundar? ¿Por qué México Evalúa? ¿Por qué otras organizaciones hoy han puesto la mirada en este tema? Llegaron nuevas generaciones, se acabó el petróleo, ya lo tratamos como variable, es la democracia, es una moda internacional. ¿Qué cambió? ¿O es interés de la autoridad? No sé. A ver, yo me regreso para contestar tu pregunta a lo que ponías al inicio. Tú decías, ¿la transparencia está sobrevalorada? ¿No? Lo preguntabas. ¿Realmente va a ser una varita mágica para terminar con la corrupción, con la impunidad, para ir resolviendo los problemas? Lo estoy caricaturizando, pero un poco pareciera a veces que le ponemos mucho bombo y platillo a la transparencia. Y yo coincido en que no es una varita mágica, pero sí nos ha demostrado ser una herramienta poderosa para el control social, para el control del poder, para el control de los abusos del poder. Efectivamente, cuando no se cierra el ciclo de la rendición de cuentas, la transparencia se convierte como en la documentación del cinismo político, sin lugar a dudas. Pero a lo que estamos aspirando organizaciones como nosotros es a utilizar los marcos normativos que, dicho sea de paso, nos han costado muchos años y muchas batallas, y a las instituciones que hemos creado y que también año con año nos cuestan importantes recursos públicos, para
dar discusiones informadas sobre problemas públicos muy relevantes. Yo creo que eso es lo que ha cambiado, Ricardo. Hay una sociedad más informada que reconoce que la transparencia es una herramienta para poder generar mecanismos de rendición de cuentas. Antes de hacer este bloque, nada más quiero pedirle al comisionado que me ayude a distinguir entre dos cosas que son distintas. Una cosa es una oficina transparente donde yo me puedo asomar. Y otra cosa es un funcionario que está obligado a publicitar lo que hace. Lo primero es transparencia, lo segundo más bien son información abierta, gobierno abierto, bases de datos abiertas. Ahí es donde yo creo que a veces está sobrevalorada la transparencia. En el tema de impuestos, más o menos uno se puede acercar a ver a través de la pecera, pero desde luego que la autoridad no publicita nada, joder. Yo creo que estamos avanzando, insisto, antes efectivamente no había nada, ahora incluso ya quedó como una obligación de oficio, es decir, la autoridad lo tiene que publicar. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no conocemos series históricas, insisto, para poder evaluar si las políticas públicas que hemos desarrollado como Estado mexicano han sido las mejores para buscar un fin que es mayor, que es reducir la desigualdad en el país. Entonces, yo creo que el problema de fondo ahorita tiene que ver más con el desempeño de nuestra democracia. La gente está molesta, la gente está cansada, porque 20 años después de las primeras reformas electorales, que lo que pretendían era que cada voto contara, no están viendo resultados concretos. Y de ahí la desafección. El acceso a la información, la transparencia, lo que buscan es controlar el ejercicio del poder. Pensemos en términos históricos. En 14 años pues ya tenemos organizaciones de la sociedad civil que están hablando del tú a tú con una institución como el SAT, que como bien decía Edna, pues no había quien se le enfrentara ni siquiera los propios pesos y contrapesos institucionales. Y hoy la sociedad civil, gracias a su pleno derecho de acceso a la información, está haciendo que la autoridad salga a justificar las decisiones que está tomando. Y esto en un lapso de 14 años. Que se puede hacer más, que se tiene que hacer más, sin duda, pero creo que también tenemos que reconocer que los dispositivos institucionales que se han venido construyendo en los últimos años están dando resultados. Yo recuerdo hace algunos años cuando un par de empresarios muy ricos, muy poderosos en México vendieron Banamex, fueron señalados por no haber pagado impuestos. Y es que en efecto, pues la ley permitía que vía la bolsa de valores uno se ahorrara impuestos. Fue un gran escándalo. Recuerdo otra compañía dedicada a producir pan que por invertir fuera del país, pues se pudo deducir una cantidad enorme de sus ingresos aquel año. Y nos aclararon, bueno, pues que así está la ley. Y puedo seguir con una historia tras otra de beneficiados por un régimen fiscal que desconocemos. La verdad es que estos casos hasta ahora habían sido solo eso, casos, anécdotas. Y a mí lo que me entusiasma mucho de este esfuerzo que hizo Fundar sobre quiénes son los privilegiados es que ahora podemos detectar patrones y nos damos cuenta que en efecto si uno pone un poco de sal y un poco de pimienta siempre sale tal privilegiado y si uno modificara eso saldría otro distinto. Déjenme irme a corte y les pido que me cuenten un poco qué patrones de privilegio encontraron al analizar las devoluciones fiscales, ¿no? Y el perdón del pago de impuestos. Son dos elementos que están ahí jugando. Voy a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de privilegios. Uno de los privilegios más desagradables de nuestro país es el privilegio fiscal. Cuando uno paga impuestos porque es un asalariado, porque está en nómina y porque no hay posibilidad de decir que no, te lo retienen. Cuando pagas impuestos cada vez que compras algo porque te cobran el IVA, pues sí te molesta ver que quienes no están en nómina, no son asalariados, tienen privilegios enormes. Ahora, cabe decir que no todas las empresas en este país tienen privilegios, pero hay algunas que sí. Y este estudio de Fundar sobre los privilegios fiscales nos arroja a luz un mapa de privilegios.
Déjame pedirles por lo pronto, Edna, te tocaba a ti la palabra, si quieres, que expongas tu lectura de este documento y luego entramos en profundidad con Aide. A mí me parece fundamental la aportación que hace Fundar con este documento porque abre un debate justamente sobre el tema de los ingresos. Ya lo decía, sobre los ingresos no tenemos mucha información. Nuestro trabajo se ha volcado sobre la transparencia en el gasto y hemos avanzado de manera importante a nivel federal. Pero sobre los ingresos no tenemos nada. En México Evalúa ya teníamos una agenda, estamos perfilando una agenda porque encontramos que hay ingresos que no se explican fácilmente, que vienen a financiar ingresos extrapresupuestarios, que vienen a financiar presupuestos paralelos, una cosa complicada. Entonces, bolsitas y bolsotas que uno no sabe de dónde tenía el secretario de Hacienda en su mano. Que supera la discusión presupuestal. El legislativo es muy superado, el ejecutivo tiene amplios márgenes de actuación discrecional. Entonces, me parece que esto va a detonar un debate muy importante en materia de transparencia de ingresos, por un lado, también en materia de financiamiento de nuestro gasto. O sea, con los ingresos se detona el ciclo hacendario y creo que necesitamos mucha información al respecto. Y me parece que va a detonar también un debate interesantísimo sobre privilegios y el tema con el que iniciamos esta conversación. Si percibimos inequidad, no habrá cooperación. Tendremos que tener un aparato punitivo que nos amenace todo el tiempo para que paguemos impuestos a unos pocos. A ver, yo vi con atención este documento, tuve el honor incluso a Satiede de presentarlo junto con ustedes. Y yo tengo una imagen en mi cabeza de lo que este documento podría ser. Y si me antoja la del arqueólogo que entró a una cueva con muchas pinturas rupestres y tiene primero una lamparita que alumbra un pedacito. Pero no sabe a partir de ese pedacito todo el universo que hay en esa pintura rupestre. Aide, con tus propias palabras, ¿qué es este documento? Y todavía nos podría ayudar. ¿Y qué no es este documento de privilegios fiscales? Claro. Voy a explicar muy rápido las dos figuras que analizamos. La cancelación de créditos fiscales y la condonación de créditos fiscales. Un crédito fiscal es el monto que adeuda a una persona física o moral por cuestiones de impuestos. O sea, alguien no pagó impuestos, Hacienda lo sabe y estás en conversación, me debes. Es una deuda que tiene una persona física o moral con el Estado por impuestos que no ha pagado. Y entonces, ¿cabe que te condone? O que te cancele. O que te cancele. ¿Cuál es la diferencia entre condonar o cancelar? Que te perdone es que ya no tienes una deuda. La condonación es un perdón de la deuda. Okay. Se borra. Como el rey, le dice, ya no hay problema. Ya no hay deuda. Okay. La cancelación es dejar de cobrar. O sea, dado que esto está muy difícil, ya se murió la persona, ya se fugaron a las Islas Fiji, se cancela. Hay dos motivos en la ley. Para cancelar. Imposibilidad práctica de cobro. Se murió, la empresa está en quiebra, etcétera. O incosteabilidad. Me cuesta tan más difícil caro, mandar una auditoría que... Me cuesta más caro cobrarte, ¿no?, que lo que me va a devolver el lo caldo que tú que me las debes. albóndigas, diría el refrán. Ok, ya entendí hasta acá. Condonación o cancelación de deudas fiscales. Exacto. ¿Cómo analizan esa información si es tan oscura? ¿Cómo la consiguieron? Cuéntame un poco a la Sherlock Holmes que hizo Fundar. Claro. Nosotros nos enteramos de este tema en 2007 cuando vemos que hay un decreto, una decisión de la Cámara de Diputados de hacer una cancelación masiva de alrededor de 670,000 contribuyentes por 61,200 millones de pesos. Es decir, la Cámara de Diputados decide cancelarle a 670,000 personas o empresas alrededor de 61,000 millones de pesos. Para dar una referencia, pesos es lo que pesa Prospera, oportunidades. Es lo que en su momento más o menos era Prospera, ¿no? Ahora Prospera. Fuerte, ¿no? Es muchísimo dinero. Si hubieras cobrado eso, tendrías un Prospera doble. Es muchísimo dinero. Entonces ahí nos llama la atención y decimos, a ver, finalmente, ¿por qué estos ingresos no están entrando al Estado mexicano para financiar los problemas enormes que tenemos como país? Y entonces empezamos a tratar de obtener información y nos empezamos a topar con el famosísimo secreto fiscal.
Los créditos fiscales llevan el mismo apellido, el secreto fiscal, así es que solo Hacienda conoce esos secretos. Sí. Y ha sido 6 años de batalla por la transparencia. Creo que no vale la pena profundizar y contarla toda. Lo que es importante decir ahora es que después de muchas batallas, grabadoras, un virus en la cuenta del SAT. Reformamos la Constitución. Y digo reformamos porque fue una batalla de la sociedad civil. El sexto constitucional, que consagra el derecho de acceso a la información, hicimos una ley general de transparencia y una ley federal, en donde ha quedado de manera muy puntual que esta información tiene que ser pública, desagregada. A ver, ¿Quiénes son? El IFAI, todavía no era INAI. Recuerdo, Ángel Trinidad dio esta batalla a morir. Quería conocer el listado de aquellos a quienes se les habían perdonado o cancelado los créditos fiscales. Y recuerdo que el SAT le dijo no. ¿Fue la ley lo que permitió ahora abrirlo? Ahora, sí, adelante. O sea, son dos cosas. En efecto, en ese momento lo que se dio fue como una colisión de derechos y está el derecho de acceso y la protección de datos personales porque el Código Fiscal así lo determinaba. Gracias a estas primeras resoluciones y luego a la modificación de la ley, se modificó también el Código Fiscal. Por eso, a partir de 2014 a la fecha, es que podemos conocer toda la información y en la propia ley general quedó establecido como obligación de oficio. Pero yo creo que los puntos ya están claramente puestos sobre la mesa. Y en el fondo, la riqueza, creo yo, del estudio de Fundar es que nos va a permitir nuevamente evaluar si las políticas públicas que hemos implementado son las mejores, si los recursos que recibimos están bien utilizados y bien canalizados. Y para mí, un tema que es de mi particular interés es si tenemos una política fiscal progresiva y redistributiva o no. Porque ¿por qué le subimos el IVA? ¿Y por qué no subimos, por ejemplo, un impuesto sobre la renta para que conforme tengas mayores ingresos, tú pagues más y no al conjunto de la población? Déjame guardar como ese, porque sí es el plato fuerte, hacia el siguiente segmento, nada más para alcanzar a entender qué fue lo que descubrieron. A ver, el SAT le entregó a Fundar la lista de todas aquellas personas, morales o físicas, a quienes se les ha condonado o cancelado. Esa información la tienen ustedes, se las entregaron en un disco duro, la bajaron de la nube, está accesible, todo el mundo la podemos ver, yo la puedo revisar hoy. ¿O te costó trabajo conseguir esa base de datos? El SAT, después de toda esta pelea, sube la información a su página web de manera poco accesible, hay que decirlo. Uno tiene que saber buscar la información, encontrarla, se entra por distintos botones, etc. Nosotros lo que hicimos fue extraer toda esta información y ponerla en una base de datos que fuera accesible con un buscador que te permita ver por estado, por RFC, por razón social, los montos que fueron cancelados o condonados desde que comenzó a aplicar la ley de transparencia. 2015 para acá que tenemos información más completa. Si mis datos no fallan, ustedes se dan cuenta que de esa fecha ahora hablamos de 200,000 millones. ¿Cuál es el monto ahora? Nosotros, un dato importante, las cancelaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto ascienden a 180,000 millones de pesos. O sea, siguiendo el símil para dar una referencia, sería 3 veces o 4 veces Prospera. A ver, esto es cancelaciones. ¿Y condonaciones? ¿Las dos? No, esto es simplemente cancelaciones. ¿Y condonaciones? Para condonaciones no podemos tener esta información. O sea, ¿podríamos agregada. suponer que es el doble? ¿350,000? Podría ¿400,000? ser. Sí, por lo que hemos visto. Sí. Déjame si entiendo bien, porque luego me falla la cabeza. Sí. Estamos hablando de 2-3 puntos del PIB. Aproximadamente. A ver, cuando Vicente Fox lanzó su famosa reforma hacendaria, quería incrementar los ingresos en 2% del PIB. Esto hubiera sido una manera de no cobrar más impuestos. Es de ese tamaño. Es de ese tamaño. Edna, leyendo el documento, no alarma tanto la cifra como saber que son recurrentes los privilegiados. Absolutamente. O sea, resulta que te lo perdonaron ayer, pero ya te lo perdonaron el año anterior y el año anterior. Es decir, ¿cómo le hace una empresa para que te perdonen 3 veces pagar
Un dato del libro de Fundar muy interesante es que hemos tenido dos momentos, 2007 y 2013, de condonaciones, de borrones y cuenta nueva. O sea, cada que se acaba un ciclo gubernamental, una administración, en la siguiente administración. Te perdonamos lo que nos debías. El año del perdón. Pero ahora sí muy paga. Muy judío, muy hebraico. Es una manera de invitarte a que te regularices, de que reinicies tu relación con Hacienda. Pero parece que, según el estudio de Fundar, los mismos que se beneficiaron en el 2007 se volvieron a beneficiar en el 2013. Entonces, estamos generando un esquema de incentivos al no pago. Definitivamente. Sobrevive 6 años sin pagar, que al año 7 te perdono. Y lo que quiere decir también, Ricardo, es que el SAT se ufana con razón de que ha aumentado su recaudación de manera importante en impuestos sobre la renta y en IVA, sobre todo en impuestos sobre la renta. Eso quiere decir que los pocos que cargamos con pues el financiamiento del aparato público, estos pocos sí nos han sacado más dinero. A ver, ¿ha habido un solo asalariado al que le hayan cancelado o condonado? ¿En tu lista hay un asalariado? No, porque no están en ese padrón. No lo podemos saber, porque un poco quería yo reaccionar a lo que se ha dicho acá. Al día de hoy seguimos teniendo, hay más información, eso hay que reconocerlo, porque además ha sido algo que nos ha reclamado mucho el SAT, ¿no? Si no es que no están conformes con nada. Ahora la información ya es pública, ya hay información que antes no se publicaba de 2015, 2014 para acá. Pues si me estás dando pedacito, ¿no? Apenas, ¿no? Pero seguimos con información insuficiente y poco accesible. No tenemos la información de quiénes son estas personas físicas y morales de 2014 hacia atrás. No lo podemos saber, eso sigue siendo una caja negra. Entonces, un poco la información que nosotros pusimos en el estudio es información general con respecto a los montos de cancelación y de condonación en términos del sexenio, por ejemplo, y luego el análisis que hacemos de la base de datos es de un año, de julio de 2015 a julio de 2016. Y ahí lo que tenemos son 3 elementos centrales. Uno, que nos preocupan y que nos parece que requieren de explicación y de rendición de cuentas. El nivel de concentración de estas cancelaciones y condonaciones. Muy pocas personas o empresas se llevan el beneficio de ser canceladas o condonadas. O sea, del universo de contribuyentes en este país, hay realmente una constelación chiquitita. Así es. Que se beneficia. Sí. ¿Tienes los números? A ver, por ejemplo, porque son distintas las figuras cancelaciones y condonaciones, pero de las cancelaciones, las personas físicas, no las empresas, las personas físicas, ya decía yo, en el periodo de julio de 2015 a julio de 2016, el 10% de las personas físicas acumuló el 99% de los montos cancelados para personas físicas. Estamos hablando de 6.400 millones alrededor, que son quienes se llevaron el beneficio de esta cancelación. O, por ejemplo, los 10 más altos, digamos el top 10 de personas físicas a las cuales se les cancelaron sus créditos, se llevaron el 26% del total de las cancelaciones para personas físicas. Hay una concentración muy fuerte. ¿Cuál será la variable? ¿El despacho de abogados o de contadores que tienen? La posibilidad de derecho picaporte con el SAT, el azar. O sea, ¿cómo te alcanzas a explicar? ¿Cómo se alcanza a explicar que esté tan concentrado el beneficio y tan disperso el costo? Hay despachos fiscales que se dedican a esto y nosotros fuimos a verlos para que nos explicaran. Y los servicios que ofrecen los despachos fiscales a los que no tenemos acceso cualquier contribuyente, justamente te ofrecen utilizar el marco normativo a tu favor, utilizar las relaciones políticas al interior de las estructuras gubernamentales. Está en el menú. Claro, y estar al pendiente de las cancelaciones masivas, de estos programas de cancelación para ser beneficiados. Pero esto es una parte que es muy importante porque justamente a partir de eso quienes tienen estas posibilidades y este poder adquisitivo pueden tener ese beneficio. Pero hay cosas peores que por supuesto no tenemos la posibilidad de alguna manera evidenciar. ¿Tú dirías que corromper a la autoridad? Sabemos que hay créditos que simplemente desaparecen. Financiar campañas y luego y eso cobrar. cuesta dinero.
Si yo quiero que se me desaparezca un crédito y tengo los contactos necesarios en las estructuras gubernamentales, me va a costar un dinero, un porcentaje, pero es posible hacerlo. A ver, esta es una posibilidad, pero hay empresas que han recibido estos beneficios del Congreso. Esta cancelación masiva de 2007 fue por el Congreso. Estos casi 70,000 millones de pesos fue un dictamen aprobado en Cámara de Diputados. Si no recuerdo mal, una empresa televisora recibió una condonación muy importante también de la Cámara de Diputados. En esta no tenemos justamente los nombres, pero lo que sí tenemos, y ha sido también objeto de revisión de la Auditoría Superior de la Federación, sabemos que hay dos televisoras, no sabemos cuáles. Esta no. Pero por los montos, pues creo que uno puede imaginarse que hay editoriales, que hay clubes de fútbol. Y hay que decirlo, en la que tenemos ahora, de alguna manera, también aparecen este tipo de figuras o de Nacimos personajes. en el sector equivocado. Me voy a ir a corte y regresamos ahora sí al territorio donde Joel y un poco Edna ya nos estaban empujando. Es, dado lo que conocemos, pues cómo hacer para que no se repita este país del privilegio. Decías tú, estado de privilegio, status quo del privilegio. Quédese con nosotros, volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral, boquiabiertos con los privilegios fiscales que algunos tienen. Y bueno, yo podría aquí conducir el programa en dos direcciones. Una, como programa de chismes. Entonces les pido, cuéntenme quiénes, sus apellidos, a qué se dedican. Y aquí los cocinamos a todos en su jugo. Pero tengo un segmento y prefiero utilizarlo no en el amarillismo que a veces también regocija, sino en una mirada hacia adelante. Es decir, lo dijeron al principio, con este marco fiscal no hay confianza. Sin confianza no hay ingresos. Sin ingresos no hay Estado. Sin Estado no hay país y le sigo largo. Entonces, está claro a todas las partes que no es borrón y cuenta nueva, pero esto no puede seguir ocurriendo. A ver, les pregunto, tomen la palabra el que prefiera, ¿hacia dónde redirigir la cuestión para que en unos años tengamos la pintura rupestre completa, no solo para linchar a los culpables, sino para resolver de una vez y por todas las deficiencias del ingreso fiscal en nuestro país? A ver, yo te diría que antes el poder era información. Hoy la información es poder. Y la ciudadanía se está empoderando gracias a que está utilizando la información. Hoy tenemos garantizado, para regresar a lo que tú decías, el ciclo acceso a la información, transparencia, y anhelamos a que en materia fiscal podamos hablar de un gobierno abierto fiscal. Es decir, poder conocer con precisión las bases de datos de cuánto está ganando, por decir. Hay que recordar, nuestro país tiene una gran concentración de la riqueza. Creo que hace poco Gerardo Esquivel puso el dedo en la llaga. El 1% detenta el 20% de la riqueza nacional. ¿Ese 1% está pagando lo que le corresponde o no? De ahí la importancia del estudio de Fundar. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que vivimos en un país de privilegios y tener sospecha de que el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer es llevar a nuestra democracia a la sepultura. De ahí la importancia de que este debate que inicia Fundar junto con otras organizaciones de la sociedad civil sea un punto de partida y no un punto de llegada. Porque como lo decíamos hace rato, es muy injusto que justamente quien tiene el capital para invertir y pagar en estos despachos fiscales sea quien menos paga. De ahí yo creo que el mérito de detonar este debate concretamente para conocer exactamente a quién y cómo y las causas del por qué se les están condonando y cancelando créditos fiscales. Abro un paréntesis. No. Dice Joel, el privilegio en este país lo consigues si puedes pagar un operador fiscal, un contador de estos que se dedican a operar la norma fiscal a favor. Entonces, esto se genera un desequilibrio, porque si no tienes dinero para pagarle, no doy los nombres, pero uno de estos grandes despachos que están sobre la avenida Reforma, estás muerto fiscalmente.
se parece un poco al acceso a la ley, ¿no? Que tú lo has estudiado bien. O sea, si no puedes pagar un gran abogado de esos que están en Santa Fe, en El Pantalón, en Chipinque, pues no hay manera en que consigas que los tribunales te den la razón. Hay una gran desigualdad en el acceso a la justicia, como también hay una gran desigualdad en el acceso a los privilegios. Entonces, es un rasgo más de la desigualdad en este país. Y creo que sí hay motores para el cambio. El primero, que el statu quo es insostenible. Nuestras finanzas públicas... ¿Tú crees que ya llegamos a esa coincidencia? Creo que nuestras finanzas públicas están en una gran zona de riesgo. Uno, el Estado mexicano necesita recaudar más. Dos, Ricardo, creo que ya hay una agenda abierta por parte de sociedad civil que vamos a seguir empujando. Entonces, así como promovimos transparencia en el gasto y se cristalizó eventualmente en una plataforma de transparencia de la Secretaría de Hacienda, que es perfectible, pero ahí está, creo que podemos avanzar en la dirección de una plataforma de transparencia en materia de ingresos. Y el tercer punto me parece la estructura tributaria, la reforma fiscal. Y esto puede ser muy controvertido. Creo que si hay elusión, evasión, maneras de evadir el pago de impuestos, pues es porque de alguna manera nuestro régimen tributario tiene los huecos que lo permiten. Entonces yo creo que necesitamos evolucionar a un sistema tributario muy sencillo, que tenga como propósito la maximización de los ingresos sin afectar la productividad ni la generación de riqueza. Yo creo que el componente redistributivo está en el gasto. Debe estar en el gasto y la función de nuestro sistema tributario es maximizar la recaudación del Estado sin generar mayores distorsiones. A ver, ahora nos tocó vivir todos muy de cerca la discusión en la época de Vicente Fox, retomada de alguna manera al principio de la administración de Felipe Calderón. Decían, a ver, no se hagan bolas, es mucho más barato cobrar el IVA. Si queremos incrementar la recaudación, vamos a cobrar IVA. Cobrar el impuesto sobre la renta es muy complicado, en fin. Y otros decían, oiga, lo que pasa es que el IVA pues, le pega más a los que menos tienen. Y en cambio, si queremos una buena redistribución, hay que cobrarle ISR a los que más tienen, lo cual habla que desde el ingreso ya estás jugando una política redistributiva. A ver, Aide, después de este descubrimiento tuyo, o esta constatación de lo que ya Fundar medianamente sabía y los demás también intuíamos, si estuvieras otra vez en el 2000 y llega el secretario de Hacienda, Gil, y te dice Francisco Gil, oiga, voy a cobrar IVA porque es mucho más barato que cobrar ISR, ¿qué le hubieras dicho? Me hubiera encantado tener los datos que tenemos el día de hoy para poder dar una discusión más informada, porque creo que al final todos estamos hablando de la captura del Estado por las élites pero ¿tú crees económicas que Francisco Gil Díaz no tenía estos datos? ¿O teniéndolos los ignoró? Francamente, creo que teniéndolos los ignoro. Yo no y creo no que había haya... quien lo pudiera enfrentar Por contra supuesto, la pared. por supuesto. Esto que A ver, nosotros usted dice la clave. publicamos... O sea, Hacienda Lo tiene el sabe. monopolio de la información y nos receta medicamentos con un autoritarismo enorme. Pero no necesariamente tiene una capacidad infinita para recolectar impuestos. Entonces, mucho de lo que refleja el estudio de Fundar, me parece, puede haber que se cuelen los compadres, los pactos innombrables, pero creo que también tiene que ver con capacidades del Estado para recaudar, para hacer inteligencia financiera, para poder tener tentáculos que puedan llegar y extraer de la bolsa de los mexicanos que se resisten y que tienen dinero para protegerse de esos recursos. A ver, te vuelvo a plantear, si alguien hace campaña diciendo IVA, medicinas y alimentos, y tú dices, oiga, ¿y cuánto me va a dejar? 200,000 millones, porque más o menos lo que iba a dejar. Sí. Y tú le dices, oiga, pues con que resuelva condonaciones y cancelaciones lo tenemos, no me vuelva a cobrar. Es decir, sí hay un poder de negociación distinto. Es lo que tú
referías como el poder democratizador de la Así es. transparencia. Yo creo que por ahí es el tema de fondo. Antes nadie podía jugarle un contrapeso a una secretaría todopoderosa en nuestro régimen político como lo es Hacienda. Hoy ciudadanos comprometidos que saben hacer plenamente el uso de su derecho están abriendo una discusión que en el país no se tenía. Y sí quiero ser muy claro, ojo, no llevemos al maniqueísmo la discusión en términos de pobres contra ricos. Demos una discusión de altura en términos de la viabilidad del funcionamiento del Estado mexicano, en donde hay cualquier cantidad de derechos consagrados en la Constitución, que es parte de lo que discutíamos en la Semana Nacional de Transparencia, que desafortunadamente esos derechos no se garantizan para los que menos tienen, lo cual nos lleva justamente a discutir si el gasto que estamos haciendo corresponde a la perfección a los ingresos que potencialmente deberíamos tener. A ver, y eso apenas se da porque la información existe. Necesito poner en tensión un tema. Quien ha seguido de cerca el debate reciente en Estados Unidos por la presidencia, justamente se colocó aquí, porque Hillary Clinton le pidió a Donald Trump que por favor mostrara sus condonaciones y esto aparejado a su declaración fiscal. Donald Trump se lavó las manos y dijo, hasta que no me enseñes los mails que extraviaste, yo no te enseño esas condonaciones. El New York Times, haciendo un ejercicio periodístico arriesgado, consiguió el documento y lo publicó. En Estados Unidos eso es dato personal, eso es secreto fiscal, y es probable que los directivos de New York Times puedan pisar la cárcel por haber exhibido ese documento. Lo tengo que traer porque es imposible no hablar de eso hoy. Sí. ¿Qué mirada le ponen a esto y qué podemos copiar o qué podemos distanciarnos de Estados Unidos? Yo te agradezco enormemente que pongas esta discusión, porque justamente lo que hemos escuchado decir al SAT es que no pueden entregar la información que todavía no entregan porque prefieren estar en falta que tener el riesgo potencial de ir a la cárcel. De verdad, Como los editores del New York yo Times. creo que ese argumento en este país, con la Constitución y con las leyes que tenemos, no se sostiene. Yo no conozco, y ustedes díganme si lo conocen, a un funcionario público que haya ido a la cárcel por cumplir la Constitución. El artículo 6º constitucional dice, las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables. El INAI le ha dicho al SAT por lo menos en 32 ocasiones, ya hice ponderación de derechos, prueba de daño, prueba de interés público en este contexto, y es más importante el interés público de publicar la información que la protección de datos personales. Entréguelo. Y aún así el SAT dice, no, porque hay secreto fiscal y porque puedo ir a la cárcel. Ya te rebotó la pelota, Joel. No, a ver, ¿Por qué dice eso el SAT? ¿No son ustedes suficiente autoridad? ¿Qué? Estas resoluciones a las que hace alusión Aide son con la ley anterior, en donde nosotros no teníamos capacidad coercitiva, porque uno de los grandes méritos también de la ley es que nos da capacidad de establecer medidas de apremio y iniciar procedimientos administrativos. Nos dieron dientes, que fue una pelea que también desde hace mucho tiempo se venía haciendo. Y ahí pues, el SAT está entre la espada y la pared. Ellos argumentaron, y lo vimos el día que presentamos el documento, que no lo pueden hacer porque si no corren el riesgo de ir a la cárcel. Pensemos hacia futuro. Yo creo que la transparencia sí tiene este componente transformador, en el sentido de que tú decías originalmente, creemos que la transparencia va a resolver todo. No de inmediato, pero sí lo ha venido resolviendo gradualmente. La transparencia permitió evidenciar que inherente al sistema político era la corrupción. Y ya tenemos un sistema nacional anticorrupción. La transparencia permitió evidenciar que vivimos en un estado de privilegios. Y ahorita estamos dando la discusión para que cómo empezamos a acotar estos privilegios. Como un reflector, ¿no? Que va iluminando zonas que no estaban. La transparencia empieza a demostrar que este país hay una gran impunidad porque no pasa nada a quien se le cancelan o se les condonan estos créditos fiscales porque no lo podemos evaluar. Déjame tomar esta intervención tuya como tus conclusiones, que creo que son bastante puntuales. Le entrego la voz a Edna también para que concluya en 30 segundos. Para concluir, yo creo que la transparencia es un elemento transformador, ciertamente, pero creo que en este país necesitamos que los controles formales, institucionales, también jalen.
necesitamos un Congreso que intervenga en decisiones de presupuestales, de ingreso y de gasto. Han claudicado a esa función desde mi perspectiva. No sé, Aide, si has escuchado a algún legislador hablar del tema. Si se sienten aludidos, si sienten que esta es parte de su función en nuestra democracia. Entonces, la transparencia es muy importante, pero necesitamos activar los contrapesos formales. Creo que la confianza se sustenta en una percepción de equidad, de trato equitativo. Y creo que la confianza se muere cuando se vincula con la corrupción. Hay una correlación tal entre confianza y corrupción que creo que si no logramos resolver esos temas vamos a estar atorados en el tema fiscal por muchos años, por más que el SAT nos amenace. Te agradezco muchísimo. Aide, te entrego el micrófono. Cierras. Sí, yo creo que no podemos dejar de contextualizar la conversación que hemos tenido. Estamos viviendo una crisis de legitimidad y confianza del Estado mexicano muy importante, muy profunda. Me parece que si las autoridades fueran medianamente conscientes de esta crisis que hay de representatividad, de legitimidad, de confianza, ya ha habido una cantidad de manifestaciones de todo tipo, ¿no? Lo menos que pueden hacer es abrir información, rendir cuentas a cabalidad y dar discusiones informadas para asegurarnos que estamos pagando quienes tenemos que pagar lo que nos corresponde. De otra manera, seguirse amparando en lo que les permite, no les permite la ley, utilizando figuras a modo como el secreto fiscal y tal, nos sigue mostrando cuál es la lógica del Estado en una, digamos, como una lógica de abuso de poder, en una inconsciencia de cuál es la realidad que por lo menos yo observo todos los días en este país. Pues les agradezco muchísimo a los tres por esta conversación. Creo que ilustra muy bien lo que un estudio de este tipo puede hacer. Felicito a Fundar por esta iniciativa y por lo que puede alcanzar. Y de mi lado, déjeme cerrar con una nota de optimismo porque la tengo. Más allá del contexto de transparencia y rendición de cuentas que ahora la ley nos permite, hay una ventaja añadida. Tenemos una pugna en el ring de dos actores que son el mismo, Hacienda contra Hacienda. La Hacienda que tiene que recaudar más y la Hacienda que no quería entregar esa información. Va a ganar la Hacienda, como aquí dijeron, que quiere recaudar más y por eso hay hoy una oportunidad para que finalmente sepamos quiénes son los privilegiados, quiénes tendrían que ser igualados y cómo modificar las políticas de recaudación para que el Estado tenga suficiencia presupuestaria y cumpla así con los derechos, las obligaciones fijadas en la Constitución. Es un gran tema, no lo pierda de vista, lo va a seguir siendo por los próximos años. Nos vemos próxima semana, Canal 11. Gracias por habernos permitido con generosidad entrar a su hogar.